tiempo y por consecuencia podamos compartir el fruto de tu semilla, Señor, de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. ¿Trae su Biblia? ¿Trae su Biblia? Si es la primera vez que está aquí, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a las personas que están aquí por primera vez? Y si es la primera vez que estás aquí y necesitas una Biblia, levanta tu mano y me gustaría regalarte una. ¿Habrá alguien que necesite una Biblia? 2 Biblias acá. Ahorita, si podemos entregar. Mantén tu mano arriba para que te entreguen una Biblia. ¿Habrá alguien más que necesite una? Ok, eso quiere decir que todos traen su Biblia, ¿verdad? Déjeme ver su Biblia, enséñeme su Biblia. Eso es, físicas, muy bien. Y abra su Biblia a Segunda de Reyes, capítulo 4. Estamos en una serie llamada A la Cima. La semana pasada hablamos acerca de cómo es que el poder de Dios fluye por medio de nosotros. Dios hace cosas por nosotros, pero también quiere hacer cosas a través de nosotros. Y ahí es donde empieza ahora sí que la escritura que teníamos la semana pasada. Pero el día de hoy, aquí hay algo, esta es una de mis historias favoritas. Y como siempre se los he dicho, si usted quiere leer historias buenas, no la de la Rosa de Guadalupe, no, historias buenas, váyase a este libro que es Segunda de Reyes y lea acerca de este hombre llamado Eliseo y se va a sorprender de lo que hacía, se va a sorprender de lo que Dios hacía por medio de él. Y aquí hay una historia muy conocida, pero que tiene demasiada verdad y demasiados principios que podemos aprender. Así que, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1, dice: cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto. ¿A qué? Y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces, diga conmigo entonces. Ella hizo lo que se le indicó. Diga conmigo, lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ellas las llenaban una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó ¿de qué? De fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobra. Qué Rosa de Guadalupe ni qué nada, ¿eh? En estos 7 versos se aventó un buen capítulo, ¿cierto o falso? Sí. Ahora, aquí hay algo muy interesante porque esta viuda, ¿esta qué? No necesitaba otro sermón. No necesitaba otra predicación. Necesitaba una instrucción para su problema, para su situación. Lo que está pasando aquí es, la escritura nos lo enseña, es que su esposo muere, o por obvias razones se queda viuda, pero llega un acreedor, personas que le debían o alguien que le debía y le dice: hey, si no me pagas, me voy a llevar a tus 2 hijos y me los voy a llevar como esclavo. Eso quiere decir que a lo mejor sus hijos ya tenían entre 10 y a lo mejor 12 o 13 años, porque para esa edad, en esos tiempos, ya eras autosuficiente. Ahora tienes 45 años y vives con tu mamá. No es cierto, estoy jugando. Pero a lo que voy es esto. Sí, entonces está pasando por una situación. Y esta mujer lo que necesita no es otro sermón más, no es otro mensaje más. Necesita una instrucción de parte de Dios para salir de esto, ¿cierto o falso? Y a lo que voy es esto, porque, a ver, la viuda, como lo decía, no necesitaba otro sermón, necesitaba una instrucción. Y la realidad es esta, es que habemos muchos de nosotros que estamos a lo mejor pasando por una crisis, no por falta de fe, sino por falta de acción.
No es que no tengamos fe, es que nos falta actuar en la fe. Y aquí hay algo interesantísimo en esta historia, porque la viuda lo que hace es, si pusimos atención en el texto que leímos, dice que fue e hizo lo que le dijeron. Sí, y ahora, dicho esto, el texto nos enseña que la mujer hizo lo que le indicaron. Diga conmigo, la mujer, otra vez, la mujer hizo lo que le indicaron. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios bendice la obediencia y no las excusas. Dios bendice la obediencia y no las excusas. Y lo que podemos entender y aprender de este pasaje primeramente es esto, que Dios empieza, diga conmigo, empieza con lo que ya tienes. A ver, Dios siempre empieza con lo que ya tienes y no con lo que te falta. Muchas veces pensamos que Dios solamente necesita lo que nos falta. Y no, Él empieza con lo que tenemos. Y de hecho el profeta le dice a la mujer, hey, ¿qué es lo que tienes? Sí, pero tenemos, de hecho, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 2, regresamos al verso 2, dice, ¿cómo puedo qué? Ayudarte, preguntó Eliseo. Dime, diga conmigo lo siguiente, léalo conmigo, ¿qué tienes en dónde? Otra vez, dime qué tienes en tu casa. Y luego ve lo que dice esta mujer, esto es increíble. ¿Qué dice la mujer? Primero dice, no tengo nada. Y luego se acuerda, solo tengo ¿qué? Un frasco de aceite. Ahora, yo no sé de ti, pero mira, en mi casa, el aceite es un frasco, es una cosa larguita con un popotito arriba, ¿cierto? ¿Cuántos en su casa es igual? ¿Sí? Yo crecí que en mi casa era el bote de capullo y aluminio arriba. Y ahora ya subí de nivel, ¿no? Pero sí, pero no me iba a traer pero a ver, un contenedor. Eso era lo único que tenía la mujer. Dice, hey, no tengo, que le dice el profeta, ¿qué es lo que tienes en tu casa? No tengo nada. Ya me acordé. Tengo un frasco. Dice, ¿de qué tienes solo un frasco de aceite? ¿De qué? A ver, la pregunta fue, ¿qué es lo que tienes en tu casa? ¿Cierto o falso? Y la viuda dijo, ¿qué? Nada, solo un frasco de aceite. Ven, lo que la viuda no podía percibir era lo que Dios quería hacer con lo que ella tenía. Ahora, lo interesante de todo esto, yo me he dado cuenta de una cosa, que cuando Dios hace esta pregunta, o cuando constantemente nos hace esta pregunta, es porque quiere hacer algo con nosotros. Y siempre te pregunta, ¿qué es lo que tienes? No te pregunta, ¿de qué tamaño es? Te pregunta, ¿qué es lo que tienes? Y esta mujer le dice, hey, solamente tengo un frasco. Y a ver, es interesante porque siempre que Dios quiere hacer algo por medio de uno, esa pregunta siempre va a salir y de ti depende qué es lo que vas a contestar. Éxodo capítulo 4, verso 2, ve lo que dice. Éxodo capítulo 4, verso 2 dice, entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en dónde? ¿En dónde? En la mano. Una vara de pastor, contestó ¿quién? ¿Qué es lo que tienes en dónde? En la mano. Una vara, dijo Moisés. Le hace la misma pregunta, una misma vez le está haciendo la pregunta. Le está diciendo, hey, ¿qué es lo que tienes ahí? ¿Qué es lo que tienes? Ve lo que dice Mateo capítulo 14, verso 17. Mateo 14, verso 17 dice, pero lo único que tenemos son 5 panes y ¿qué? 2 pescados. Le respondieron. En pocas palabras les está diciendo, hey, no tenemos suficiente, lo único que hay son 5 panes y 2, no es cierto, son 5 panes y 2 pescados. Yo no sé quién come tanto pan, ¿no? Sí, yo lo hubiese hecho al revés, 5 peces y 2 panes, ¿no? Pero a ver, la pregunta fue esto, ¿qué es lo que tienes en dónde? ¿En dónde?
A ver, porque el principio es este: Dios nunca empieza desde la abundancia, empieza desde lo que tienes. En pocas palabras, empieza desde tu obediencia. Dios siempre empieza lo que quiere hacer en tu vida desde la obediencia. Y por eso siempre te pregunta qué es lo que tienes. En pocas palabras, siempre empieza desde tu disponibilidad. Porque ella pudo haber dicho, solamente tengo un poco, pero es mío. Porque ahorita, si pusiste atención, lo poco que tenía, el profeta le dijo que hiciera algo con él. ¿Cierto o falso? Pero ella pudo haber dicho no, porque es poco lo que tengo. Y a ver, aquí es donde nos vamos a meter a detalle, porque espero no pisar algunos callos, porque, a ver, cuando ponemos a disposición lo que tenemos en el momento, en ese instante, lo que hace es Dios empieza con eso. Y no solamente empieza con nuestra disponibilidad, sino también utiliza lo único, diga conmigo, lo único que tengo. Siempre lo hace. Y ahora, lo interesante es que si despreciamos lo que tenemos, puede ser que estés despreciando lo que Dios quiere multiplicar. Es que no tengo nada. No es cierto, si tienes algo. Es que es muy poquito. Sí, porque lo estás midiendo. Y la pregunta que le hizo el hombre de Dios a la viuda fue, ¿qué es lo que tienes? No le preguntó de qué tamaño es. ¿Qué es lo que tienes? A ver, y muchas veces lo que vamos a entender aquí es esto, que cuando Dios nos pregunta qué es lo que tienes, lo más fácil que nosotros podemos hacer es medir lo que tenemos de acuerdo a la necesidad que tenemos. Y por consecuencia, dictamos si lo que tenemos o no tenemos es suficiente. Cuando Dios te está preguntando qué es lo que tienes, no te preguntó, ¿lo que tienes es suficiente? ¿Sí o no? Solamente te preguntó, ¿qué es lo que tienes? Y ve, si lo que tenemos no lo vemos como suficiente, si Dios no lo pide, tenlo por seguro que podemos desperdiciar momentos donde Dios puede multiplicar lo poco que tenemos. Y a ver, aquí es donde quiero meterme a detalle, porque aquí está este frasco. ¿Sí? Aquí está este pequeño frasco. ¿Tú crees que este frasco puede servir agua para todos los que estamos aquí? No. Sí se puede. ¿Vamos a tardar? Sí. ¿Te va a dar más sed? Posiblemente. ¿Vas a la mejor probar babas de otras más? Sí. Pero se nos olvida que esto chico, poco, pequeño, no solamente tiene la capacidad de hacer eso, pero Dios también lo puede multiplicar. Y ahora, lo interesante de todo esto es que no solamente Dios utiliza lo que tienes y no lo que te falta, sino que el milagro, diga conmigo el milagro, otra vez diga conmigo el milagro, exige movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el milagro siempre exige movimiento, actividad, antes de que se manifieste. Ve lo que dice 2 de Reyes capítulo 4, verso 3. Dice, entonces Eliseo le dijo, pídele ¿a quién? Pídeles ¿a quién? A tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Que puedan. A ver, le está diciendo, hey, pide prestadas todas las vasijas, no pocas, todas las que puedas. ¿Sí? En pocas palabras, antes de que fluyera el aceite, esta mujer tuvo que ir a... es la vecina otra vez. ¿Qué pasó, vecina? Oiga, vecina, de pura... Yo no sé, pero yo nunca he pedido ollas o jarras. ¿Alguien lo ha hecho?
A lo mejor oiga, ¿me prestas una jarra para qué? Pues préstame una jarra, ¿no? Pero ve lo que dice. Entonces Eliseo le dijo, pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. En pocas palabras, pide prestada las vasijas, porque antes de que fluyera el aceite, esta mujer tuvo que ir a tocar puertas. Tuvo que ir a pedir. ¿Qué quiere decir eso? Que el milagro exige acción. El milagro exige acción. Y a ver, aquí es donde se pone interesante, porque esto quiere decir que hay momentos, o la mayoría de los momentos, donde tenemos que ir a tocar puertas, tenemos que ir a hacer algo. Eso quiere decir que mi fe me va a incomodar a hacer a lo mejor algo que mi lógica me dice no lo hagas, que a lo mejor mis emociones me dicen no las hagas, que a lo mejor no sea lo que sea te está diciendo, hey, eso no tiene lógica y por consecuencia te incomoda. Pero si tú y yo queremos manifestar el milagro o el aceite que Dios quiere derramar sobre lo único que tenemos, vamos a tener que ir a... ¿Y qué quiere decir eso? Ve, y aquí es donde se pone muy interesante, porque normalmente en la iglesia hemos creado algo muy erróneo, pero me he dado cuenta que dentro de la iglesia o el cristiano le tiene miedo a que le digan que no. Y hemos creado esta idea de que si todo lo hacemos con Dios, todo va a ser perfecto y nos va a salir toda la primera. Y no queremos experimentar el rechazo. No queremos que alguien nos diga no. Estoy completamente seguro que a esa mujer, a lo mejor un vecino le dijo, ¿sabe qué? Hoy no. Y le cerró la puerta. Ahora, imagínate si tú y yo hubiésemos dejado definir nuestra vida por las veces que nos han dicho que no. A lo mejor algunos de ustedes no estarían aquí. A lo mejor algunos de ustedes no estarían casados con su esposa, su esposo. A lo mejor sea cual sea el contexto. Pero imagínate si dictáramos nuestra vida de acuerdo a lo que nos dicen que no. Y ahora, aquí voy con esto porque, ve, normalmente le tenemos miedo a decir que no. ¿Qué si no funciona? Lo intentas otra vez. ¿Qué si me dicen que no? Vas y preguntas en otra parte. Mira, mi esposa y yo tenemos 12 años de casados. El mes pasado cumplimos 12 años. Y yo al principio, yo crecí en un contexto, en mi hogar, mi preadolescencia, crecí en un contexto de escasez, si lo podemos decir de esa manera. Con el tiempo mis papás fueron aprendiendo a confiar en Dios y gracias a Dios empezaron a prosperar y etcétera, etcétera. Pero mi preadolescencia fue muy escasa. Sí, y por consecuencia era ahora sí que muy monótona o era muy fácil de predecir porque no había otras opciones. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo crecí comiendo huevito con jamón todos los días o incluso hasta 2 veces al día. Y de hecho hasta se me antojaron. Todavía me gustan con unos, ahora sí que frijolitos refritos, una tortilla de harina así que se infle. Y cuando me caso con mi esposa viene de un contexto diferente, creció en este país donde tú y yo estamos y hay abundancia, hay como 40 tipos de hamburguesas, 30 tipos de tacos y todo eso, ¿no? Y recuerdo que mi esposa me decía, Yair, prueba esto, y yo no. Y prueba esto, y no. Y hay una comida que a mí me fascina mucho, que es el sushi. ¿A alguien le gusta aquí el sushi? Está bien, hay el sushi. Pero el sushi que yo comía en México era solamente frito. Nunca había probado lo crudo, lo cual me fascina siempre y cuando se pueda comer. Pero mi esposa, prueba esto. No, prueba esto. Y así estuvo mi esposa por años. Hasta que un día dije, si me muero, pues me muero feliz. Y probé un sushi crudo y me cambió la vida. Y desde ese día en adelante me hice ahora sí que un fanático de ese tipo de comida. Pero ¿qué si hubiese seguido viviendo con no? Así viví. Así me criaron. No. Ya no puedo cambiar. No. Árbol que nace torcido,
Jamás, córtelo y vuélvalo a plantar. Pero esta mujer tuvo que haber ido a tocar puertas para que lo que el hombre de Dios le había dicho sucediera en su vida. Y a ver, lo interesante de todo esto es que el principio que entendemos aquí es fenomenal, porque el principio que nos enseña es que la fe, ¿la qué? Que no se mueve, no provoca nada. Y ahora, lo interesante de todo esto es que, ve lo que dice Mateo capítulo 7, versos 7 al 8. Dice, sigue, ¿qué? Pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te, ¿qué? Se te abrirá. Ve lo que dice verso 8. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, ¿se qué? Se le abrirá la puerta. Pero el verso 7 dice, sigue. Eso quiere decir que es múltiples veces. No solamente una vez, múltiples veces. Sigue pidiendo y recibirás. Y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta, ¿qué? Se te abrirá. Y muchas veces pensamos que si a la primera no funciona, no era de Dios. A lo mejor Dios no quiere que haga esto. No. Sigue. Percibe. Busca otra opción. No son los únicos. Estaba platicando con una pareja de aquí la semana pasada y me decía, es que se me presentó una oportunidad. Y le digo, tómala. Me dice, no, es que no. Le digo, ¿por qué no? Es que, ¿y qué si no funciona? Buscas otra. Simple. Porque esta mujer, tenlo por seguro que en algún momento o algún vecino le dijo, ¿sabe qué, vecina? Hoy no. De hecho, usted tiene todavía otra olla mía que no me ha regresado y no le presto esta. Santiago capítulo 2, verso 17 nos recuerda que la fe sin acción es muerta. ¿A qué voy con esto? Ve, muchos queremos aceite, que fluya el aceite en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a proveer las tinajas, las jarras, los contenedores. Eso me lleva a lo siguiente, porque a ver, el aceite, ¿el qué? Fluyó o fluía hasta donde alcanzó la expectativa. Esto es muy interesante porque aquí es donde quiero pasar los minutos que quedan. Ve lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 6. Dice, pronto todas las jarras estaban, ¿hasta dónde? ¿Estaban qué? Llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo uno de sus hijos. Ya no hay ¿qué? Más. Le respondió, y lea conmigo lo que sigue. Al instante el aceite de oliva dejó de ¿qué? ¿Dejó de qué? De fluir. En pocas palabras, cuando ya no hubo vasijas, el aceite ¿se qué? Se detuvo, sí, se acabó. Y a ver, déjame digo algo y aquí es donde quería llegar y pon tu atención en estos versos, porque dice aquí que pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. A ver, el aceite no se acabó. Fueron los contenedores los que se acabaron. A ver, dicho esto, regreso a la escritura que estuvimos estudiando la semana pasada. Efesios capítulo 3, verso 20. Porque aquí es donde se pone interesante. Dice Efesios capítulo 3, verso 20. Y ahora que toda la gloria sea para ¿quién? Para Dios. Quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos ¿qué? Diga conmigo pedir. O incluso imaginar, diga conmigo imaginar. Mediante su gran poder que actúa ¿en dónde?
¿En dónde? A ver, el poder de Dios no es el que se limita. Es mi expectativa el que limita el poder de Dios. Y a ver, cuando digo expectativa me refiero a lo que ves y a lo que imaginas que Dios puede hacer. Y es muy interesante esto porque no se quedaron sin aceite, se quedaron sin visión. Porque yo no sé de ti, pero si yo hubiese sido esa mujer y veo que el aceite se está multiplicando y veo que ya llené 2, 3, 4 y me quedan 5 más, vacío la tina del baño. O voy, no, algo se me ocurre. Algo se me ocurre. Y el problema aquí es que el aceite no fue el que se acabó. Fueron los contenedores los que ya no había. A lo que voy es esto. El aceite o el poder de Dios en nuestras vidas no se acaba. Nosotros lo limitamos con nuestra falta de visión. Y déjame te digo una cosa, y espero no se me enojen, porque ya estamos llegando a Navidad y necesitamos, se supone que debe de ser un momento de felicidad y todos nos amamos y todo eso, ¿no? Pero pues me tocó ser el Grinch. Pero ¿sabes por qué la mayoría de nosotros experimentamos muy poco de Dios en nuestras vidas? Porque no tenemos visión de lo que Él puede hacer en nosotros. Solamente nuestra visión nos alcanza hasta el fin de semana. ¿Sabes cuál es la primera cosa o la que está en el mero arriba, de acuerdo a los estudios, en que el ser humano, el ser humano común, hace un plan, una visión, una estrategia? ¿Sabes cuál es? Te vas a sorprender. ¿Sabes cuál es? ¿No? Las vacaciones. Sueñas, planeas, diseñas, acomodas todo para llegar a eso. ¿Cierto o falso? Pero no te tomas tiempo de diseñar, de pensar lo que Dios puede hacer en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu finanza. ¿Por qué? Porque la visión requiere de trabajo. No tengo nada en contra de las vacaciones, ¿eh? De hecho, ya estoy esperando a irme. Pero ponte a pensar en esto, ponte a pensar. ¿Sabes cuál es la segunda? La cual la gente piensa constantemente y visiona sobre eso. Las parrandas. No, hombre, para que ya sea el viernes, mira, para ponernos hasta atrás, papá. Y es lunes apenas. Luego no te quejes si el aceite deja de fluir. Porque no pensaste más allá del fin de semana. No pensaste más allá de un año. Este es mi regalo de Navidad, ¿eh? Pero si esta mujer se hubiese dado cuenta de no puede ser posible que el aceite se está multiplicando, no puede ser posible que esto está funcionando. Hijo, no sé cómo le haces, pero vas y te subes al techo de doña Florinda y te traes el jarrón ese de agua y lo bajas. Porque necesitamos más. Es visión, es perspectiva. Veo mucho más allá de lo que puedo ver. Veo mucho más allá del fin de semana. Veo mucho más allá de las parrandas. Veo mucho más allá de lo que deseo. Veo mucho más y creo, por consecuencia, la visión lo que hace es crear un espacio para que Dios lo pueda llenar. Y ahora, ojo con esto. Lamentablemente no visionamos en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas porque pensamos que lo que tenemos es poco. ¿Qué puede hacer Dios conmigo? ¿Qué puede hacer Dios con esto? Y Dios no te preguntó de qué tamaño es. Te está preguntando qué es lo que tienes en tu casa. ¿Qué es
lo que tienes en tu mano. Porque con eso es lo que quiere trabajar. Con eso lo quiere multiplicar. Eso es donde quiere el fluir. Pero para que podamos llegar ahí necesitamos tener ¿qué? Visión. ¿Y sabes una cosa? La visión viene por renovar nuestra manera de pensar de acuerdo a su palabra. Y ve, no me lo tomen a mal. No estoy en contra. ¿Sabes cuál es la tercera? ¿Se las digo o no? Sí. Porque si la digo, literalmente describo la cultura de este país. Pero la tercera es planear eventos deportivos. Yo he estado con personas que se saben hasta qué día nació el quarterback de su equipo. Y no se saben un mendigo versículo de la Biblia. Para mí eso es no tener visión de lo que quieres. Tienes visión que quieres saber todo el deporte, está bien. Y no tengo nada en contra del deporte. Yo de hecho hoy voy a ver una final del fútbol mexicano. Me fascina a mí el deporte. Pero lo que voy es, necesitas crear visión, espacio, para que Dios deposite el aceite en tu vida. Y eso solamente viene con renovar la manera de pensar. ¿Y lo hacemos por medio de qué? De su palabra. Y ahora, ojo con esto. Lo interesante, el principio aquí es que Dios no derrama donde no hay espacio. Diga conmigo, Dios necesita, otra vez, necesita un espacio. Y ahora, lo interesante de esto es que, a ver, el punto era que el aceite fluye hasta donde mi expectativa lleva. ¿Qué quiere decir eso? Lo que pienso o lo que imagino. Lo que piensas y lo que imaginas puede limitar a Dios. ¿Por qué? Porque se puede convertir en incredulidad. Y lo que hace la incredulidad es limita a Dios. Ve lo que dice Marcos capítulo 6, versos 5 al 6. Y dice, y debido a la ¿qué? A la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer, ¿qué? Reléalo conmigo, ningún milagro allí. Excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Verso 6 dice, aquí es donde porque lee bien. Lee bien lo que dice el verso 6. Y antes de leerlo, déjame te digo una cosa y espero escuches mi corazón. Dios, diga conmigo Dios. Otra vez, diga conmigo Dios. Ve, Dios no se decepciona de nosotros. Él ya lo sabe todo. Conoce nuestras fortalezas, nuestras debilidades. No se decepciona de todo. Pero siempre que leo este verso, me conmueve mucho, Gladys. Porque dice, y estaba asombrado de su ¿qué? No se decepciona de nosotros, pero sí lo puedo asombrar con mi incredulidad. Yo no sé de ti, pero ¿alguna vez has estado asombrado? Cuando vi a mi esposa. Cuando vi nacer a mi hijo. Que para los que no saben, mi esposa, que le falta un tornillo, quiso tener a mi hijo en la sala de la casa. ¿Y quién fue el que recibió al niño? Pero ver el milagro de nacer del nacimiento, no lo puedo describir, me asombró. Y aquí dice, y estaba asombrado de su ¿qué? De su incredulidad. Y ve, la manera en que imaginamos y vemos, si está ligado a la incredulidad, podemos limitar a Dios en nuestras vidas. Y si podemos regresar al verso 5, dice, y debido a la incredulidad de ellos,
Jesús no pudo hacer ningún qué. No es que se le hayan acabado los milagros. Es que la incredulidad no permitía eso. Y a ver, lo interesante de todo esto es que tengo que renovar mi manera de pensar para que mis pensamientos y mi imaginación de Dios y hacia Dios puedan estar siendo lavados, filtrados de nuestra incredulidad. Todos aquí lidiamos con un nivel de incredulidad, cierto o falso. El trabajo, es por eso que la Escritura dice, renovados nuestra manera de pensar, meditar en la palabra de Dios día y noche, no para que seamos monaguillos, para que empiece a lavar, a quitar la incredulidad que aún sigue en nosotros. Para cuando Dios te diga, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Préstamelo, tenga. Y no decir, ¿para qué? No alcanza, es poco, es mío, me duele. Porque la incredulidad lo que nos impide es que creer. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahora lo interesante de todo esto es que, necesitamos renovar nuestra manera de pensar, porque el límite no fue espiritual, fue mental aquí. Lo cual eso me lleva a lo siguiente en 2 Reyes capítulo 4, verso 4, para ir terminando. Dice, luego ve a tu casa con tus ¿qué? Con tus hijos. ¿Y qué? Cierra la puerta, vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. En pocas palabras le dice, entra a tu casa y cierra la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Dios estaba haciendo en ella no era algo público, no era algo que lo publicó en las redes, no, era algo íntimo. Y siempre que yo leía este pasaje, yo decía, ¿por qué le dijo que cerrara la puerta? Hasta que un día me cayó el 20 leyendo el contexto de la historia. Porque ponte a pensar, si esta mujer fue y tocó puertas y les dijo, ¿me puedes prestar una jarra o una tina o lo que sea, o una olla, como le llamen de donde vengas? ¿Para qué? Le han de haber preguntado. Es que el hombre de Dios me dijo que hiciera esto. Muchas veces, a lo mejor incluso puede ser que muchos le dijeron, ¿estás loca? Pero si tú estás endeudada, ¿cómo que eso va a funcionar? Y lo que hizo esta mujer es cerró la puerta. ¿Para qué? Para callar las voces que matan tu expectativa de lo que Dios te dijo. Hay cosas íntimas que Dios hace que solamente tú y Él deben de saber. Porque puede ser que las voces que tengas alrededor quieren matar tu expectativa. Y déjenme les digo algo y espero no se enojen. Va a haber voces que van a matar tu expectativa en la familia, en el trabajo, en el negocio. Y espero no sea en el matrimonio. Porque ni modo que le diga a su esposa, vete del cuarto porque es de los dos. Es el mismo. Y lo interesante de esto es que esta mujer lo que hizo, cerró la puerta y empezó a hacer eso. Y ve lo que dice Marcos capítulo 5, verso 40. Esta es una historia donde Jesús resucita a una niña. Dice, la gente se rió de él, pero él hizo que todos, ¿qué? Dígalo conmigo una vez más, que todos, ¿qué? Salieran, y llevó al padre y a la madre de la muchacha a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. Lo que hizo Jesús fue sacó a toda la gente que estaba en ese hogar velando a la niña que ya estaba muerta.
Y cuando llega él, los saca y solamente entra con sus padres y sus 3 discípulos. Y ahí es donde sale esa frase famosa que le dice Talita Cumí, que le dice a la niña, levántate. Ve, porque hay cosas, como te lo decía, que necesitas solamente tú y Dios. O tú y tu pareja. Y con esto termino, porque aquí es donde se pone fenomenal. En el verso 7 de Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 7, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 7, dice, cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, léalo conmigo, ¿qué sigue? Él le dijo, pon atención en lo que vamos a leer, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobra. A ver, lo interesante de esto es que el milagro, diga conmigo el milagro, otra vez, diga conmigo el milagro, no solamente fue emocional, fue práctico. Y si puso usted atención, le dice, hey, el milagro ya sucedió, ahora ve y vende. Haz lo que te toca. Actúa. Toma el paso. Presenta lo que tienes en tus manos y deja que Dios te sorprenda. Y lo interesante de todo esto es que, a ver, Dios no solamente la ayudó, la estableció. Y esto me recuerda mucho en Proverbios, capítulo 10, verso 22, donde dice, la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna, ¿qué? Tristeza. Y de ahí me recuerda mucho esta escritura que todos lo sabemos, pero se nos olvida una cosa, que es en Filipenses capítulo 4, verso 19. Léalo conmigo, está en la pantalla. Dice, y este mismo Dios, fíjate lo que dice después, y este mismo Dios, quien me cuida. Medita en esas palabras. Y ese mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Y termino con esto. Termino con la pregunta: ¿qué es lo que tienes en tu mano ahorita? Porque ahí es donde Dios quiere multiplicar el aceite. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Porque de ahí puede salir eso. Estaba platicando con Gladys hace unos días y me decía, es que solamente necesito mi licencia. Es lo único, eso es lo que tienes. Estaba platicando con una señora que viene al segundo y me dice, es que solamente tengo un food truck. ¿Qué es lo que tienes? Su hijo emprendió también, es que solamente tengo una camioneta. Es todo lo que necesitas. ¿Qué es lo que tienes? Cuando Dios me llamó a hacer esto, yo recuerdo que le dije, lo único que tengo es mi voz. Y era tartamudo. Y yo siempre decía, no es suficiente. Hasta que este principio
Me dio 2, 3 cachetadas. Y me dijo, ¿qué es lo que tienes? No te pregunté cómo funciona, de qué tamaño es. Te pregunté, ¿qué es lo que tienes? Fue lo mismo que le hizo a Moisés. Fue lo mismo que le hizo a sus discípulos. Y creo con todo mi corazón que es lo mismo que nos dice a nosotros. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y no pude hacerlo en este servicio, pero en el que sigue sí. Lástima, porque para la otra vienen a las 12. Pero quería traer una olla. Y me van a traer una olla de tamales. No, sin tamales. Pero yo creo una cosa, y esto sale ya desde una opinión muy personal, que esa mujer, siempre que veía el frasco, se acordaba lo que Dios había hecho. Y yo sé que por lo menos tenemos una olla en la casa, ¿cierto o falso? Y mi idea era traer una olla para que la tuvieses en tu mente y cada vez, ya sea que la uses, que la laves o te quejes porque está toda golpeada, te acuerdes que Dios utiliza lo que tienes en tu casa. Cierra tus ojos y ponte de pie conmigo.